Hola amigos, este es el tercer ejemplo del cálculo de vectores unitarios para vectores en tres dimensiones, y las herramientas que vamos a necesitar para poder resolver este problema las pueden encontrar en los videos que aparecen en este momento a mano derecha, en donde podrán encontrar la representación cartesiana de vectores y también la definición de los vectores unitarios. Y el problema nos dice, encuentre un vector cuya magnitud sea 5 y que además tenga la misma dirección y sentido que el vector c definido por menos 2i unitario menos 2j unitario más k unitario. Aquí en este problema hay dos cosas clave. Primero, necesitamos un vector cuya dirección y sentido sea exactamente la misma que el vector c, y nosotros sabemos que esa dirección y sentido está codificada en lo que conocemos como vector unitario. O sea, si nosotros tenemos nuestro vector c definido por menos 2i, menos 2j, más k unitario, y queremos obtener la dirección y sentido de este vector, lo que vamos a hacer es calcular el vector unitario de este vector, que es definido como el mismo vector, pero dividido por la magnitud del vector que queremos asociar. Entonces, ¿cómo calculamos el vector unitario? Naturalmente tenemos que calcular la magnitud primero, ya que conocemos el vector. Pero la magnitud de este vector la podemos calcular ya que conocemos las componentes, y esto sería componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado más la componente z al cuadrado, todo esto bajo la raíz cuadrada, ¿cierto? Esto es el teorema de Pitágoras para el caso en tres dimensiones. Y entonces, aquí, ¿cuánto vale la componente x? Nosotros sabemos que la componente x es la que acompaña el vector y unitario, esto sería un menos 2 al cuadrado, más la componente y, que sería lo que acompaña al vector j unitario, nuevamente es menos 2, todo esto al cuadrado, más lo que acompaña al vector k unitario, que sería la componente z, y esto es un 1 al cuadrado. Si desarrollamos esto, nos quedaría 4 más 1, esto nos da raíz de 9, que esto es un 3. O sea, la magnitud del vector que acabamos de calcular es 3, y por lo tanto, si vamos a calcular ahora el vector unitario de este vector c, tendríamos que poner el vector original, que es menos 2i menos 2j más k unitario, y todo esto dividido por la magnitud que acabamos de calcular, que es 3. En particular, ¿por qué nos interesa entonces este vector unitario? Es porque contiene la información de la dirección y sentido del vector c. Y nosotros sabemos que si tenemos un vector con la misma dirección y sentido de c, entonces va a tener exactamente el mismo vector unitario. Entonces supongamos que el vector que queremos construir es x. Por ahora no sabemos cuál es el valor de este vector x, pero nosotros sabemos que si tiene la misma dirección y sentido, entonces el vector x unitario, que es el vector que nos entrega la dirección y sentido, debe ser exactamente igual al vector unitario del vector c, porque comparten esas mismas propiedades, y entonces va a ser menos 2i menos 2j más k unitario entre 3. Pero nosotros sabemos que la definición del vector unitario es el vector original por sobre la magnitud del mismo vector, que nosotros sabemos cuál es. Nosotros sabemos que la magnitud del vector x debe ser 5, que es lo que nos piden. Así que con esto vamos a poder encontrar a nuestro vector. Porque no conocemos esto, pero conocemos la magnitud y conocemos este lado del vector. Así que vamos a poder despejar de acá. Y si hacemos esto, entonces nos quedaría así, que el vector x que estamos buscando es la magnitud del vector por el vector unitario, que sería 5 por lo que tenemos acá, menos 2i menos 2j más k unitario, todo esto dividido 3, y por lo tanto el vector que buscamos es menos 10i menos 10j más 5k unitario entre 3. Y entonces este es el vector que nos pide el enunciado. Ahora vamos a llevar esto a la representación gráfica, y para eso vamos a aproximar para poder llevarlo al programa, y nos daría entonces algo así como menos 3,33 en unitario, menos 3,33 j unitario y más 1,67 por k unitario. Vamos a representar esto entonces con el programa GeoGebra y vamos a ver cómo anda el resultado con lo que nosotros esperamos. Aquí en esta parte tenemos una representación tridimensional de nuestros vectores. Aquí están los ejes X, Y y Z.
y está en negro nuestro vector C, que es de magnitud 3, y en azul nuestro vector X, que es el que construimos. ¿Cómo sabemos entonces que tienen exactamente la misma dirección y sentido? Es porque nosotros calculamos los vectores unitarios e impusimos que ese vector unitario es el mismo para los dos, porque ese vector unitario es el que codifica esa información de dirección y sentido. De modo que si queremos tener cualquier vector con la misma dirección y sentido de otro, básicamente tienen que compartir el vector unitario y podemos cambiar su magnitud multiplicando por el factor adecuado dependiendo de la magnitud que nosotros queramos. Y bueno amigos, dejaremos este video hasta este punto y no quiero terminarlo sin dejarles una pregunta relacionada a esta situación. Y la pregunta es, ¿qué vector tiene magnitud 4 y la misma dirección y sentido del vector v definido por menos 2i más j menos 3k? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.